Roma es la capital de Italia. Según la leyenda, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., situada a orillas del río Tíber. La ciudad fue fundada sobre 7 colinas denominadas el Palatino, el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquilino, el Quirinal y el Viminel. En particular, los alrededores del Palatino y el Capitolio se convirtieron más tarde en el centro de poder del vasto imperio romano. El sistema ferroviario de Italia posee una infraestructura muy avanzada cubriendo todo el territorio con trenes eléctricos. Existen 3 tipos de trenes, los regionales, los de media distancia y los trenes de alta velocidad. Estos últimos pueden alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h. La Fontana di Trevi es quizás la fuente más famosa del mundo, y sin duda la más famosa de Roma. La fuente barroca de la Plaza de Trevi fue encargada por el Papa Clemente XII, a Bernini en primera instancia, pero solo se construyó 50 años después sobre la base de un diseño más económico del arquitecto Nicola Salvi. La construcción duró nada menos que de 1732 a 1762. La fuente de Trevi debe su fama en parte a sus numerosas apariciones en películas, como La Dolce Vita, Ángeles y Demonios, la película de Lizzie McGuire y Vacaciones en Roma. Tiene casi 30 metros de altura, está construida contra la parte trasera del edificio del Palazzo Poli y en el centro, bajo el arco triunfal, se encuentra la estatua del dios del mar Neptuno, que es arrastrado hacia el mar en su carroza en forma de concha por 2 caballos con alas y tritones, jóvenes dioses del mar. Mientras que uno de los caballos es tranquilo y obediente, el otro es impetuoso y turbulento. Simbolizan así las mareas cambiantes del mar. Las 2 estatuas en los nichos, realizadas por Filippo della Valle, ubicados a ambos lados de Neptuno representan la abundancia a la izquierda y la salud a la derecha. El nombre, Trevi, deriva de Trevia, o 3 caminos. En el pasado, confluían 3 caminos en el lugar donde hoy se ubica la fuente. Según la tradición, se debe arrojar una moneda a la fuente, hágalo con los ojos cerrados y arroje una moneda al agua con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Así, quien arroje la moneda volverá a Roma algún día. ¿Y si arrojas 2 monedas en la fuente? Entonces, vas a encontrar el amor en Roma. ¿Quieres casarte o divorciarte? Arroja entonces 3 monedas en la Fontana di Trevi. Cada semana, el Ayuntamiento de Roma limpia la fuente y dona gran parte de los beneficios, 1,4 millones de euros al año, a una organización benéfica que ayuda a familias pobres.
Desde 1929, la Ciudad del Vaticano es el centro espiritual de la Iglesia Católica y también la residencia del Papa. La Ciudad del Vaticano es un estado independiente de solo 44 hectáreas y tiene su propio servicio de seguridad, la Guardia Suiza. La Basílica di San Pietro in Vaticano se construyó entre 1506 y 1626 sobre una iglesia de la época del emperador Constantino el Grande. Esta iglesia, según la tradición, contenía la tumba de Pedro. Debido al largo periodo de construcción, varios diseñadores trabajaron sucesivamente en la Basílica de San Pedro, como Bramantes, Rafael, Antonio del Sangallo, Michelangelo y Carlo Maderno. Muchas de las decoraciones de la basílica son obra de Gian Lorenzo Bernini. Sus dimensiones, en particular, 136 metros de altura y 186 por 123 metros de anchura, hacen que la basílica sea impresionante. Los Mercati di Traiano, o Mercados de Trajano, forman un complejo semicircular de más de 150 tiendas y oficinas construidas en la época del emperador Trajano, 100 a 112 después de Cristo, ubicado junto al Foro de Trajano. Situados en la ladera de la colina del Quirinal, en Roma, los mercados constaban de 5 plantas, donde se comerciaba con productos hortícolas, especias, aceite, vino, entre otros. En la Plaza Piazzi Venecia se encuentra el llamativo monumento blanco en honor al primer rey de Italia, Vittorio Emanuele II. Entre los italianos, el monumento también se conoce como Segundo Vittoriano y Altare della Patria, o Altar de la Patria. El monumento conmemora la unificación de Italia en 1861 y su primer rey asociado Vittorio Emanuele II. Aunque este monumento honra su muerte, él no está enterrado aquí, sino en el Panteón. Construido entre 1895 y 1911 en lo alto de la colina capitolina, el impresionante edificio fue diseñado por Giuseppe Sacconi. Para el Altare della Patria se utilizó mucho mármol blanco de la región de Brescia. Debido a su colosal forma, 135 metros de ancho y 70 de alto, el edificio también ha recibido varios apodos, desde tarta nupcial, hasta dientes y máquina de escribir. Bajo la estatua de la diosa Roma se encuentra la tumba del soldado desconocido, también reconocible por la llama eterna custodiada por 2 soldados. Este monumento de guerra, que representa la tumba de un soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial, rinde homenaje a todos los soldados caídos desconocidos.
Las excavaciones en el centro del Imperio Romano, a los pies del Capitolio, no comenzaron hasta finales del siglo XIX. En tiempos del emperador Augusto, 27 a.C., 14 después de Cristo, vivían en la antigua Roma más de 1 millón de romanos, siendo el Forum Romanum el centro político, jurídico y religioso del Imperio Romano. Lamentablemente, después del siglo VII, muchos edificios resultaron dañados por terremotos o saqueos para la construcción de iglesias como la Basílica de San Pedro y otros palacios. No obstante, las excavaciones siguen contando mucho sobre la historia del Imperio Romano. Hasta el siglo VII a.C., el lugar entre las colinas del Capitolio, el Palatino y el Esquilino era un gran pantano. En aquella época se utilizaba como cementerio, pero no fue hasta después del siglo VII a.C. cuando se drenó el pantano mediante la construcción de la cloaca máxima. Entre los primeros edificios que se construyeron en esa época alrededor de la plaza se encontraban el Templo de Saturno y el Templo de Dioscuro. En el siglo II a.C., el desarrollo del Forum se aceleró tras el crecimiento del poder del Imperio Romano en el Mediterráneo. Junto al Forum Romanum, a partir del año 54 a.C., surgieron los llamados foros imperiales, Fori Imperiali, destinados a inmortalizar la fama de los emperadores de la época. En el año 72 después de Cristo, el emperador Flavio Vespasiano hizo construir este anfiteatro en Roma, con capacidad para 65.000 espectadores. La construcción del Coliseo duró 8 años y se financió con el botín del saqueo de Jerusalén. El Coliseo, también llamado Amphitheatrum Flavium, fue inaugurado por el emperador Tito con juegos y festejos que duraron 100 días y para los que se mataron más de 5.000 animales. El emperador Domiciano, sucesor de Tito, amplió posteriormente el anfiteatro con un piso adicional y varias salas bajo el Coliseo. El Coliseo es, por tanto, el mayor anfiteatro de la historia romana y está considerado como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. El principal objetivo del Coliseo romano era entretener al pueblo, y con ello incrementar la popularidad del emperador, con combates de gladiadores, a veces en combinación con animales salvajes como elefantes y tigres. Era costumbre que los bestiarii celebraran peleas de animales salvajes por la mañana. Como programa intermedio, a menudo se arrojaba a los presos condenados a enfrentar animales salvajes, y por la tarde se celebraban combates entre gladiadores. A medida que el cristianismo fue adquiriendo importancia, los juegos bárbaros acabaron siendo prohibidos por el emperador Honorio en el año 404 después de Cristo. El linchamiento público de un monje que quería poner fin a la lucha entre dos gladiadores fue la gota que colmó el vaso. Hasta el año 523 solo se realizaron representaciones con animales salvajes. Durante la Edad Media, varios terremotos destruyeron gravemente el Coliseo, y en siglos posteriores, las ruinas fueron vaciadas por los papas y otros para reutilizar las piedras como material de construcción de iglesias y palacios en Roma. Este saqueo cesó en 1749 bajo el pontificado del Papa Benedicto XIV, quien, debido a la importante historia del Coliseo, consideró sagrado el suelo del anfiteatro. En este suelo se había derramado la sangre de muchos mártires cristianos. Al anfiteatro de Roma se accedía a través de 80 arcos de entrada y el nombre de Coliseo procede de la estatua colosal del emperador Nerón, Coloso de Nerón, que se erigía junto al anfiteatro en aquella época. La circunferencia total del anfiteatro es de 527 metros y la altura máxima es de 48,5 metros. Como materiales de construcción se utilizaron la piedra caliza, primera fila de arcos, el ladrillo más ligero, segunda y tercera fila de arcos, y el hormigón, pero el exterior se remató con travertino extraído de las colinas cercanas a Tívoli. Se utilizó mármol para los asientos y el revestimiento de las paredes interiores. La arena en la que tenían lugar las batallas medía 76 por 44 metros y estaba rodeada por un muro de 4 metros de altura. Se calcula que entre 300.000 y 500.000 personas murieron en la arena romana del Coliseo. La Plaza de España, de Roma, construida en estilo rococó entre 1723 y 1726, es la escalinata que va desde la Plaza de España hasta la iglesia del monasterio francés Trinité dei Monti, construida entre 1502 y 1587. La escalinata consta de 135 peldaños y 3 terrazas diferentes, en referencia a la Santísima Trinidad. En lo alto de la escalinata, cerca del obelisco egipcio, y en medio de una multitud de turistas, disfrutará de una magnífica vista.
En la colina del Pincio, se encuentra la antigua finca, propiedad de la acaudalada familia Bourgasse desde 1580. Por orden del cardenal Scipio I Bourgasse, el viñedo se convirtió en parque. La construcción de la villa Bourgasse pinciana finalizó en 1633. Incluía otros edificios, como una pajarera y un invernadero. En el siglo XIX, el parque fue objeto de una importante reforma y reconstruido al estilo inglés con varios estanques y fuentes. Finalmente, en 1903, el parque fue adquirido por el Ayuntamiento de Roma y se le dio la función de parque público. Patio italiano. La Piazza del Popolo es una de las plazas más famosas en Roma. En italiano, significa Plaza del Pueblo, pero en realidad el nombre deriva de los álamos que se erguían alrededor de la plaza ovalada. La función original de esta plaza de estilo neoclásico, diseñada entre 1811 y 1822, era dar la bienvenida a los visitantes y peregrinos que entraban en la ciudad de Roma por la Vía Flaminia desde el norte. Los edificios más destacados de la plaza son las dos iglesias barrocas casi idénticas allí ubicadas, Santa Maria dei Miracoli y Santa Maria in Montesanto. Están ubicadas una al frente de la otra, y separadas por la Vía del Corso. Al otro lado de la plaza se encuentra la Basílica Santa Maria del Popolo, una iglesia que data del siglo XV. Los principales atractivos de esta iglesia son sus 12 capillas laterales, como la Capilla Serasi, con pinturas de Caravaggio, la Conversión de Pablo y la Crucifixión de Pedro. La Capilla Chigi, con mosaicos sobre la creación del mundo, también fue diseñada por Rafael. Iglesia del Jesús, es el principal templo de los jesuitas en la capital italiana, de hecho fue el mismísimo San Ignacio de Loyola, fundador de la orden, quien la mandó construir. En época de la Contrarreforma había que demostrar la grandeza de la Iglesia católica y deslumbrar a los fieles, lo tiene todo para ser la iglesia barroca ideal.
La Basílica de Santa María del Popolo es al mismo tiempo una obra de arte en sí y un cofre. La fachada diseñada por Bernini, el coro de Bramante, la capilla Chigi proyectada por Rafael con un mausoleo completado por Bernini, los frescos de Punturicchio en el altar y en la bóveda, la tabla de la Madonna del Popolo del siglo XIII, la estructura renacentista, la decoración barroca y, de nuevo, dos obras maestras de Caravaggio, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. El nombre de la iglesia se debe a que fue el pueblo de Roma, popolo en italiano, quien recolectó el dinero para construir, entre los siglos XI y XII, la primera iglesia en este lugar. La actual se levantó en el siglo XV y fue retocada, en época barroca. Esa primera iglesia se construyó sobre el lugar en que se había enterrado a Nerón, antiguamente considerado sacrílego y maldito. La Basílica Papali di Santa Maria Meggiore es la mayor, Meggiore, de las 80 iglesias marianas de Roma. Mandada construir por el Papa Sisto III en el año 432 sobre la colina del Esquilino, es una de las 7 iglesias de peregrinación y una de las 4 basílicas papales de Roma. Las otras son San Pedro, San Giovanni in Laterano y San Paolo fuori le mura. La basílica se construyó en el lugar donde la Virgen María se apareció en sueños al Papa Liberio, y donde un 5 de agosto, un manto de nieve apareció cubriendo la colina en pleno verano. Este día se conmemora cada año con pétalos blancos que descienden del techo arremolinándose al caer. Muchos de los mosaicos en la Basílica de Santa María la Mayor, incluidos los de la nave y los del arco triunfal, proceden de su construcción original. Los grandes pilares de mármol de la basílica son aún más antiguos y se presume que provienen de un antiguo edificio romano. En la iglesia destaca el artesonado de oro, encargado por el controvertido Papa Alejandro VI, a partir del primer cargamento de oro traído de América por Colón. El Panteón de Agripa es uno de los edificios romanos más característicos del centro de Roma. La construcción del Panteón comenzó en el año 27 a.C. bajo la dirección de Marco Agripa, y es uno de los pocos edificios de la antigua Roma que se mantienen completamente intactos. El templo actual y su característica cúpula redonda no se construyeron hasta el siglo II, bajo el mandato del emperador Adriano, después de que el edificio construido por Agripa resultara dañado por dos grandes incendios, uno en el año 80 después de Cristo y otro provocado por un rayo en el 110 después de Cristo. En la fachada se encuentra el texto en bronce, M. Agrippa, LF, Cos, Tertium. Feci, que significa, Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, construyó esto. Este texto fue colocado en un lugar destacado, por órdenes del emperador Adriano. Curiosamente, todavía no se sabe muy bien para qué servía originalmente el edificio del Panteón.
El nombre Panteón procede del griego y significa, dedicado a todos los dioses. El Panteón de Agripa no se utilizó como iglesia hasta el año 608, cuando el emperador Focas regaló este edificio al Papa Bonifacio IV. La iglesia entonces recibió el nombre de Santa María de Mártires.